En este ejercicio se pide determinar los valores de a y b para que esta función sea continua en todo su dominio. La función está definida desde 1.8 hasta 2.5. El punto donde debemos analizar la continuidad es el punto x igual a 2, ya que en 2 termina esta primera fórmula de f y en 2 comienza esta segunda fórmula de f. En x igual a 2 la función está definida como 2pi. Para que la función sea continua, estas fórmulas deben empalmar con el valor 2pi en el punto 2. Eso significa entonces que para la primera fórmula de f, el límite cuando x tiende a 2 de a por seno de x menos seno de 2 dividido entre x menos 2 debe ser igual a 2pi. De esta ecuación vamos a obtener el valor de a. Hay que calcular este límite. Como a es constante, puedo sacar la constante del límite y tendríamos a por el límite cuando x tiende a 2 de seno de x menos seno de 2 dividido entre x menos 2 igual a 2pi. Cuando hacemos el paso al límite acá, sustituyendo x por 2, obtenemos la indeterminación 0 sobre 0. Arriba es seno de 2 menos seno de 2, 0, y abajo es 2 menos 2, 0. Frente a esa indeterminación vamos a calcular este límite efectuando un cambio de variable. Como x tiende a 2, el cambio de variable va a ser u igual a x menos 2. Reemplazamos eso en el límite, le vamos a llamar temporalmente a esto L1 y calculamos ese límite. Con el cambio de variable tendríamos u igual a x menos 2. Si x tiende a 2, la nueva variable u tiende a 0 y el límite L1 será en la nueva variable, límite cuando u tiende a 0 de seno de x, pero x en la nueva variable es igual a u más 2. Seno de u más 2 menos seno de 2 dividido entre x menos 2 que es u. Esto no elimina la indeterminación, hay que desarrollar. Seno de una suma de ángulos, seno de u más 2, por fórmula es seno de u por seno de 2 más, perdón, acá hay que corregir seno de u por coseno de 2, seno del primero, coseno del segundo, más seno de 2 por coseno de u, seno del segundo por coseno del primero, menos seno de 2, todo esto dividido entre u. Hay que reorganizar los términos, factorizar para que aparezcan acá nuestros límites notables. Podemos, por ejemplo, agrupar este término con este término. Entre los dos hay factor común seno de 2 y tendríamos límite cuando u tiende a 0 de seno de u coseno de 2. Saco factor común seno de 2. De hecho, lo que voy a hacer es factorizar menos seno de 2. Eso con el fin que en mi factorización me quede 1 menos coseno de u. O menos coseno de u más 1, que es lo mismo. Todo esto sobre u. Ahora vamos a repartir el denominador u. Lo reparto a este primer término del numerador y a este segundo término. Y tendríamos límite cuando u tiende a 0 de seno de u por coseno de 2 entre u menos seno de 2 por 1 menos coseno de u, todo esto entre u. Y ahora debemos recordar lo siguiente, los límites notables. Seno de u sobre u cuando u tiende a 0 tiene límite 1. Y 1 menos coseno de u sobre u cuando u tiende a 0 tiene límite 0. Con esos límites notables tendríamos finalmente que este límite L1 es igual a 1 por coseno de 2, coseno de 2. El otro término me da 0. Entonces, si regresamos acá, después de haber calculado el límite L1, tenemos que a por el límite 1 coseno de 2 debe ser igual a 2pi, de donde obtenemos que a es igual a 2pi entre el coseno de a. Ahora, para conseguir que la segunda fórmula de la función b más tangente de pi por x menos 4 sobre x menos 2 empalme
con el valor en x igual a 2 para f igual a 2pi, entonces el límite de esa fórmula cuando x tiende a 2 debe ser también igual a 2pi. Tendríamos entonces como condición límite cuando x tiende a 2 de b más tangente de pi por x menos 4, todo esto sobre x menos 2, bueno, solamente la tangente entre x menos 2, este límite tiene que ser igual a 2pi. Por propiedades de los límites, límite de una suma, suma de límites, sería límite de b más el límite de esta fórmula. Como b es una constante, límite de una constante, la misma constante, b más el límite cuando x tiende a 2 de tangente de pi por x menos 4 entre x menos 2. Esto debe ser igual a 2pi. Le llamaremos L2 a este límite y lo vamos a calcular. Al hacer el paso al límite, cuando reemplazamos x por 2, tenemos la indeterminación 0 sobre 0, ya que al reemplazar x por 2 acá tendríamos tangente de menos 2pi, eso es 0, y abajo 0, entonces 0 sobre 0. Para poder eliminar esta indeterminación, vamos a hacer un cambio de variable, nuevamente como x tiende a 2, para el cálculo del segundo límite, hacemos el cambio de variable u igual a x menos 2, ya que x tiende a 2. El x menos 2 es el factor responsable de la indeterminación 0 sobre 0. Si x tiende a 2, la nueva variable u tiende a 0 y mi límite en la nueva variable se escribe límite cuando u tiende a 0 de tangente de pi por x menos 4, pero hay que escribir todo en la nueva variable u. Del cambio de variable, mi x en función de u es u más 2. Entonces aquí tendría u más 2 menos 4 entre u. X menos 2 es u. Esto es límite cuando u tiende a 0 de tangente de pi por u menos 2. Esto entre u. Todavía persiste la indeterminación. Hay que desarrollar. Y vamos a observar lo siguiente. Tangente de pi por u menos 2 es tangente de pi por u menos 2pi. Utilizamos fórmulas para la resta de ángulos. Tenemos que recordar que tangente de alfa menos beta es igual a tangente de alfa menos tangente de beta entre 1 más tangente de alfa por tangente de beta. Esa es una fórmula para la resta de ángulos en tangente. Si la aplicamos acá tendríamos, no olvidando la notación límite, tangente de pi u menos tangente de 2pi sobre 1 más tangente de pi u por tangente de 2pi. Todo esto dividido entre u. Pero la tangente de 2pi es 360 grados, 2pi radianes, es igual a 0. Entonces esto es 0, esto es 0, y al final esto me queda como límite cuando u tiende a 0 de tangente de pi u entre u. Y este límite es similar al límite notable, límite cuando u tiende a 0 de seno de u sobre u, tiene un comportamiento similar. Y este límite es igual a pi por los ejercicios que vimos en clases. Recordar que límite cuando x tiende a 0 de tangente de mx entre x es igual a m. El límite L2 vale m. Por lo tanto, volviendo al cálculo de b, para que la función sea continua, tenemos b más el límite, acabamos de calcularlo, es igual a pi. Eso debe igualar a 2pi por esta condición de continuidad. Despejando b, tendríamos que b es igual a 2pi menos pi, es decir, b igual a pi. Por lo tanto, los valores de a y de b deben ser para a 2pi coseno de a y para b pi. Con esos valores la función f es continua en todo su dominio.